Hola, bienvenidos a mi canal. Hola Celiaquía, soy Gabriela y soy celíaca. Hoy, como prometí, vamos a hacer unos riquísimos canelones rellenos de pollo con champiñones. No lo vamos a hacer con pasta de canelones. Yo las pastas que he probado para lasaña y canelones no me gustan, entonces lo vamos a hacer con crepes. Así que si quieres aprender a hacer esta receta, vamos allá. Empezaremos con los crepes. Necesitamos harina sin gluten, leche, en mi caso es leche desnatada, pero podéis usar vegetal, y un huevo. Es muy fácil, cascamos el huevo y luego echaremos la harina y la leche. La harina que utilizo para los crepes es la de gallo. He probado con varias harinas para hacer crepes, pero la que más me gusta, la textura que deja en el crepe y el sabor, es la de gallo. De leche rellenamos el recipiente hasta arriba y bueno, ahora iríamos a batir con la batidora. Una vez batido debe quedar una masa que esté así líquida, pero a la vez un poco espesita. Encendemos el fuego y ponemos a calentar la sartén. He comprado esta sartén porque las que tenía estaban ya muy gastadas y siempre que hacía crepes se me pegaban, y viene con un palito de madera que sirve para extender bien la masa del crepe. La he comprado en Amazon. Si queréis os dejaré el link aquí abajo. Echamos un poquito de aceite a la sartén, no mucho, y la colocamos en el fuego con el fuego fuerte para que se vaya calentando bien. Una vez esté bien caliente la sartén, tiramos la masa y extendemos con el palo, con ayuda del palo. Tenemos que poner siempre una fiambrera con agua para que no se queden restos de masa en el palo, porque si no luego no podremos extender bien los siguientes crepes. Ahora, cuando veamos que está doradito, que está hecho, le vamos dando la vuelta y bueno, supongo que todos habéis hecho crepes, en realidad no tiene ningún misterio. Lo único que necesitamos es una sartén en condiciones donde no se nos quede todo pegado. Vamos a coger un plato y lo dejamos cerca para ir colocando todos los crepes. Con la masa que hice me salieron unos 8 crepes, pero bueno, depende del tamaño de la paella, los finos o gruesos que los hagáis. Y bueno, para la receta vamos a necesitar 6. Los que os sobren los podéis guardar en la nevera hechos, o podéis guardar la masa con papel film un día o dos. Una vez tengamos hechos los crepes, los vamos a reservar para utilizarlos luego. Ahora vamos a hacer la bechamel. Vamos a usar mantequilla sin sal, también podéis utilizar margarina, y bueno, cogemos un buen trozo y lo echamos al cazo. El fuego debe estar al mínimo para que no se nos queme. Vamos a ponerle también la harina. Yo voy a utilizar esta de gallo, podéis usar maicena o otra harina sin gluten. Un poco de sal, pimienta, nuez moscada.
y removemos así un poco en el fuego y se nos hará una pasta. Entonces cogemos la leche y la vamos echando poco a poco y removiendo para que no se nos hagan grumos. Remover muy bien. Ahora ya podríamos subir el fuego a fuego medio. Y todo el rato sin dejar de remover para que no se nos queme y no se quede pegado en el fondo del cazo. Vamos de sal, si le hace falta más sal corregimos y bueno, lo que os he dicho, remover sin dejar de remover para que no se nos pegue ni se nos queme. En unos minutitos veréis que va espesando, la podéis hacer más espesa o menos según os guste a vosotros. A mí me gusta más bien líquida, no muy espesa. Ahora cuando acabemos esto lo reservaremos. Ahora vamos a empezar a hacer el relleno y para eso cogí unos champiñones portobello y unas setas. Los he lavado por si pudieran tener restos de tierra y bueno, ahora los cortamos en trozos pequeñitos. Vamos a encender otra vez el fuego y vamos a colocar una sartén con una chorradita de aceite para que se vaya calentando. Lo he dejado a fuego mínimo porque mientras vamos a ir cortando una pechuga de pollo. Yo he pedido que me la filetearan porque para mí así es más sencillo ahora cortarla en trozos. Una vez tenemos la pechuga cortada, le echamos un poco de sal y la vamos a ir echando a la sartén caliente. Echamos primero el pollo y después echaremos las setas, pero cuando el pollo ya esté un poco hecho. También le vamos a poner un poco de pimienta negra molida. Le voy a echar una chorradita más de aceite. Y bueno, seguir esperando hasta que veamos que está más o menos hecho el pollo. Si veis que hay trozos muy grandes, los podéis ir troceando más. Ahora vamos a echar las setas y los champiñones portobello. Un poquito más de sal. Una vez veamos que está más o menos hecho, le vamos a echar una salsa que he comprado de Mercadona, que es de trufas. No marca como sin gluten, pero yo he llamado al servicio de atención al cliente de Mercadona y me han dicho que no lleva gluten ni lleva trazas. Esto le va a dar un saborcito súper rico. Le podéis echar todo el bote como yo o le podéis echar una cucharadita, dos y guardar el resto del bote en la nevera. Removemos y lo dejamos al fuego unos minutos. Ahora vamos a echar poco a poco un poco de la bechamel que hemos hecho, solo un poco. Y removemos.
El resto de la bechamel la vamos a reservar para ponerlo por encima de los canelones. Seguimos removiendo para que no se pegue y bueno, vais a ver que la salsa se va a ir espesando al echarle la bechamel y es dejarlo así unos minutitos hasta que esté con el espesor que nosotros queremos y que coja bien todo el sabor de los champiñones, del pollo. Vamos, nos va a quedar un relleno rico, rico. Una vez tengamos esto, vamos a coger una bandeja de horno, los crepes y vamos a ir rellenando poco a poco, así como veis. Los rellenamos por en medio y vamos a ir envolviéndolos como en un rollito. Vamos a hacer lo mismo con todos los crepes que tengamos hasta que se nos acabe el relleno. Una vez tenemos los canelones listos en la bandeja, vamos a echarle la bechamel que hemos reservado. La vamos echando poco a poco y extendiendo bien. Ahora vamos a pasar a echarle el queso. Yo he comprado queso President para fundir y gratinar, el que hay de 4 quesos. Y que también es sin gluten. Una vez hemos hecho todo esto, ya está listo para meterlo al horno. Al horno lo vamos a meter con el grill hasta que el queso se haya fundido y esté doradito por arriba. Han pasado unos minutos y creo que esto ya está listo. Así que vamos a sacarlo con cuidado del horno. Aquí he puesto ya los canelones en un plato, 2 canelones, y os los voy a partir para que veáis por dentro cómo queda. Pero bueno, lo que yo os recomiendo es que cuando podáis lo hagáis porque están súper buenos. Y llegamos al final de nuestro vídeo. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, darle like, dejarme cualquier duda en los comentarios. Y bueno, como habéis visto, es una receta súper fácil de hacer. Lo único que puede que os lleve más tiempo por hacer los crepes. Yo lo que hago a veces es hacerlos el día de antes, me como 1 o 2 para merendar y el resto los guardo para el día siguiente hacer los canelones. Y bueno, dicho esto, me marcho porque no quiero que se me enfríen los canelones. Hasta el próximo vídeo.